un pronunciamiento en conjunto de varios gremios empresariales que criticaban esta situación, cambios sorpresivos, inestabilidad, qué va a pasar ahora, le van a dar el voto de confianza al Premier. Vamos a ver lo que dijeron y en un momento más me conecto con Alonso Rey Bustamante de la Sociedad de Comercio Exterior Comex. Pero escuchemos lo que dijeron los gremios en la jornada de hoy. Siempre nosotros hemos desempeñado un rol en favor del desarrollo del país. Lo que necesitamos ahora es llegar a julio del 2026 en un ambiente de paz, de tranquilidad y de desarrollo económico. Ese es el principal objetivo. ¿Cómo lo logramos? Para eso vamos a trabajar con las autoridades que sean, digamos, designadas, pero claro, nos gustaría en todo caso que esas autoridades de alguna forma sean consensuadas. Queda un año de gobierno y no podemos seguir arriesgando el futuro del país con ministros que no, entre comillas, dan la talla. Creemos que los errores que se han venido cometiendo precisamente se deben a los apuros en los nombramientos de los ministros y a la falta de diálogo con otros actores para consensuar ministros que estén a la altura de las circunstancias. Ojo con la imagen que acabamos de ver. Dámelo un ratito más, Juan, por favor. Quiero ver esa imagen que hace tiempo no veíamos. Todos los gremios. Mira las banderitas. Mira los representantes del sector privado convocando a conferencia de prensa, todos juntos. Sociedad Nacional de Industria, Cámara de Comercio, Confie Perú, Cámaras, Comex, la Cámara de Comercio de Lima. Estaba AGAP también allí, el gremio de las empresas agrícolas. Oye, si este mensaje no resuena en Palacio de Gobierno, ya uno no sabe qué puede resonar. Pero potente imagen de los líderes de los gremios de la empresa privada allí, diciendo, ojo, creo que apuntaban también, y creo que el mayor temor del empresario es que la presidenta no llegue a julio del 2026. Creo que esta imagen era para titularla como Operativo Julio 2026. Hagan algo para asegurar que no va a haber otro cataclismo presidencial antes de que se termine el quinquenio. Conversamos con Alonso Rey Bustamante, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex, una de las personas que estuvo en esta conferencia de prensa. Señor Rey, bienvenido a Latina, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, quisiera empezar por eso. Hace mucho no se veía tanta sintonía entre las propias instituciones, los gremios, para sentarse en una mesa larga y decir cuidado, decirle a la política cuidado, ¿no? Porque creo que esa es una lectura interesante. ¿Qué se quiso transmitir hoy a Palacio de Gobierno? ¿Qué se quiso transmitir hoy a la presidenta? Lo que queremos transmitir, y siempre hemos transmitido, es que el Perú necesita estabilidad. Y cambiar ministro de Economía cada 6 meses no es estabilidad. Más aún cuando un ministro de Economía viene haciendo las cosas correctamente. Planteó un programa de inversión privada a través de las APPs. Planteó reducir programas que son un desperdicio de dinero. Entonces, está haciendo bien las cosas y salen. Eso le preocupa al empresariado, porque eso, ¿qué sucede? Se para la inversión privada, no se genera trabajo, no están haciendo nada con la seguridad. Entonces, el sector privado está preocupado. Pero no es el sector privado de gran empresa ni mediana empresa, es las pymes. Susana Saldaña lo dijo muy claro. No podemos improvisar con ministros que no dan la talla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Perú sigue sufriendo la mala gobernanza de la presidenta. Y eso pasa por sacar a una figura que recién se asentaba en el Ministerio de Economía. ¿Ha perdido peso el ministro de Economía en este gobierno? Porque, claro, ver a alguien cambiar, así como mueves a cualquier funcionario, debe ser ciertamente decepcionante para ustedes que intentan reunirse, intentan promover una agenda, intentan diseñar algún paquete legislativo para claro, lo que uno podría entender, la agenda que tiene el sector privado, pero ¿cómo lo toman también, ¿no? ¿Cómo toman esta situación? El ministro de Economía, nos reuníamos con él cada 15 días y le decíamos que estaba mal en la economía y en la burocracia para que nos ayude a destrabar toda la burocracia que existe. Hace mucho tiempo que no teníamos
esos avances con un ministro. Y éramos 20 gremios que cada uno daba su opinión, nos demorábamos 2 horas, pero se lo planteábamos y el ministro actuaba. Eso es bueno porque las pymes se sientan ahorcadas por tanta burocracia, licencias, permisos y además la inseguridad. Correcto. ¿Y qué expectativas tienen con la gestión del nuevo ministro Pérez Reyes? El nuevo ministro Pérez Reyes tiene la capacidad y tiene la experiencia de ser un ministro de hace mucho tiempo. Lo que pasa es, ¿por qué sacamos a un ministro que funciona y está haciendo bien las cosas? No deben salir. O sea, sin una explicación clara, además, ¿no? Sin una explicación clara. Aunque se dice, y se lo comento para ver cuál es su percepción, que no gustó esta idea de extirpar de algunos ministerios estas oficinas que hacen obra pública, chocó ahí con los intereses de la política, con los intereses partidistas, y que por eso lo despidieron a Salardi. Esa es la idea que más sentido hace. Bueno, si tú ves un poco de historia, el ministro de Economía le dijo no más dinero a Petroperú. Ese es un problema que les está doliendo, por supuesto, porque Petroperú sigue pidiendo dinero del Estado y dándolo a pérdida. Segundo, los programas que el ministro mencionó que iba a reducir y iba a cerrar es Provías descentralizado y Provías nacional. Esos son las agencias donde más corrupción ha existido en los últimos años. Entonces, todos deberíamos apoyar eso. Todos deberíamos apoyar el cierre de ministerios y agencias que no funcionan y son corruptas. Pero ¿qué pasa cuando el ministro sale y dice, tenemos que cerrar esto y sacan al ministro? Algo está mal. Claro. Y es que esas agencias normalmente son ocupadas, esos puestos son ocupados y esa corrupción probablemente sea dirigida por los políticos que asumen esos ministerios. Eso no nos consta, pero esas agencias de Provías son las que generaron todo el Club de la Construcción y toda la corrupción en el Club de la Construcción, de muchos años. Entonces, si se va a cerrar esas agencias, si se va a dirigir a una entidad que era el ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, hagámoslo, hagamos las cosas bien. El ministro de Economía está haciendo las cosas bien. Nosotros esperamos que el ministro Pérez Reyes siga haciendo las cosas mejor, no solo bien, sino mejor, porque el Perú no puede parar, el Perú está detenido. Venimos no creciendo en los últimos 7 años por malas políticas económicas y malos presidentes y ministros. Ya no podemos seguir así. El año 23 y 24 ha sido un año de recuperación. En marzo hemos crecido 4.5 gracias a la inversión privada y a las actividades que está haciendo el ministro y medidas que estaba tomando el ministro, y nos quitan la confianza, nos quitan la estabilidad. Es como frenar en seco el carro, ¿no? Como apretar el freno y con todo lo que eso puede causar. Yo creo que es más que frenar en seco, es estrellarse contra la pared del carro, ¿no? Correcto. Entonces, ahora, tenía la sensación, sí, tenía la sensación de que este momento era un momento de impulso interesante de la economía después de ser anfitriones del foro APEC, la inauguración del megapuerto de Chancay. Parecía ser ese momentum interesante donde se diseñaba una agenda que acompaña hasta julio del 2026 a este gobierno. ¿Se ha perdido ese impulso, cree usted? Totalmente, porque con este nuevo gabinete que simplemente han cambiado figuritas por otras, que ni siquiera unas son las mejores que podemos pedir como sector privado, perdemos la oportunidad, otra vez retrocedemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a un 2026 desgastados y con los mismos ministros y la misma gobernanza, cuando debería haber aprovechado el momento y poner un gabinete consensuado y de profesionales, técnicos capaces, con ganas de trabajar por el Perú y no trabajar para ellos mismos. Ahora, la situación de una presidenta con poca popularidad obliga a que el premier, que el jefe del gabinete sea ese gran protagonista, obliga a que ese jefe de gabinete se eche el gobierno a los hombros y de alguna manera permita llegar a julio del 2026. Sigo mencionando julio de 2026 porque creo que hay varios sectores preocupados de que la presidenta no tenga ese aliento para llegar hasta el fin de su mandato.
eh, los actos son propios de la presidenta. Nosotros no le ayudamos a hacer lo que está haciendo, que no es lo correcto, en nuestra opinión. Entonces, solita va acabando su tumba, lamentablemente, porque lo que debía haber hecho es conseguir un premier de amplia base, consensuado, político y con ganas de hacer el Perú más grande. Tenemos la oportunidad. ¿Qué pasa? Ahora tenemos todos los aranceles de Estados Unidos que nos ha puesto a nuestras exportaciones. Tenemos que ser mucho más competitivos y el ministro de Economía lo entendió perfectamente y derogó el tema del drawback para los exportadores, porque eso ayuda a los exportadores a ser más competitivos, pero todavía nos falta mucho. Claro, y estamos en una situación incluso de contexto internacional algo complicado, ¿no? De alguna manera el Perú no es ajeno a la guerra comercial y todo lo que tenemos por delante. Una palabra para terminar, un mensaje quizá a las personas que ahora están en la línea de gobierno. ¿Cómo cree que deben actuar de cara, sobre todo en el ámbito económico, ¿no? Como dirigente, como presidente de COMEX? Hagan acciones que nos demuestre la confianza y nos dé la estabilidad. Hagan acciones para ser más competitivos. Las empresas y las pequeñas empresas no solo están perjudicadas por la seguridad, sino por toda la burocracia y corrupción que existe. Si no actuamos rápido, esas empresas desaparecen y los trabajos desaparecen. El Ministerio de Trabajo sigue emitiendo normas que espantan a los informales y los hacen más informales. Y a los pequeños formales ya no pueden ser formales porque no pueden cumplir con todas las normas. Entonces, seguimos perdiendo tiempo. El 72% de la fuerza laboral es informal. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, ahí está el desafío, ahí está el reto, pero interesante el punto de vista. Alonso Rey Bustamante, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, con nosotros comentando la actualidad. Gracias por su tiempo, señor Rey. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Bien, amigos, ahí estaba. Mira la reacción que genera la salida tan sorpresiva y abrupta de José Salardi y, por supuesto, la preocupación de una presidenta que, cito textualmente al dirigente de COMEX, está cavando su propia tumba. ¿Ah? Creo que sí, creo que la política peruana ahora tiene esa misión imposible, pero misión al fin y al cabo, julio 2026. Este país no aguanta un cataclismo presidencial más, ¿no? Pero vamos a ver, aquí la situación es de, podríamos decir, tensión, pero también ver cómo se mueven estas fichas, qué plantea el nuevo premier. Eduardo Arana entra al gabinete, no despierta ningún interés, ninguna esperanza, pero ojalá que mueva, diga o haga algo, o en última instancia, si la presidenta se anima a reconformar el gabinete, ¿hacia dónde iría? ¿De dónde sacaría un premier? ¿Ah? Son preguntas que quedan al vuelo y quiero escuchar